Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Muy buenas noches, un martes más con ustedes en El Dato. El programa que realmente está llamando la atención y con mucha satisfacción Televicentro y mi persona, pues emprendiendo más, poniéndole más a los temas, buscando realmente la realidad económica y financiera de los hondureños para que conozcan más la profundidad. Nuestro objetivo es que conozcan estadísticas, información concreta, para que puedan generar una mejor opinión y puedan ser mejores hondureños. La noche de hoy tenemos un tema que realmente algunos van a preguntar cuál es su relación con la economía y las finanzas. Pues es bastante, y es la academia, la universidad en Honduras. ¿Cuál es el rol que está ejerciendo las universidades privadas en este momento en el país? Lo tengo con un pequeño BTR que nos ubica en la temática. El tema de la semana. El sistema educativo es una función esencial del Estado de Honduras para la conservación, el fomento y difusión del pensamiento y la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación del pueblo, la cual está dividida según las necesidades de aprendizaje y las edades de los estudiantes de los siguientes niveles: prebásica, básica, media y superior. Sin embargo, en la actualidad, el sistema educativo hondureño tiene múltiples carencias, como la pobreza en los alumnos que causa deserción escolar, falta de inversión en infraestructura, una baja calidad docente y el poco interés de las autoridades para fomentar políticas educativas sostenibles que resuelvan todos estos problemas. La educación es verdaderamente uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad, ya que no solo fomenta la expansión del ser humano de manera individual, sino también el desarrollo económico a largo plazo de todas las naciones. Es por ello que es vital para el país que sus ciudadanos accedan a una educación de calidad que les permita cursar licenciaturas y carreras técnicas en las universidades, lo que resultará en el crecimiento y progreso del país. Hoy en El Dato, conozca cuáles son los principales desafíos del sistema educativo superior del país y sus posibles soluciones, mediante un completo análisis por parte de las autoridades de 3 instituciones educativas del ámbito privado en Honduras. El tema de la semana. Bueno, como vieron en el BTR, la educación universitaria está fijando una pauta en Honduras en una expectativa de crecimiento. Recordemos que el tema de educación es una inversión. Yo me recuerdo que mi padre me decía, la mejor inversión que estoy haciendo en ustedes es su educación. Y esa es una realidad que todavía nosotros vemos en Honduras y en muchos países. Por otro lado, si nos vemos al lado de inversión necesaria que tiene que tener un país, es el atractivo que pueda tener en su educación universitaria para los inversionistas que puedan venir de Estados Unidos, de China, de Europa, encontrar una cantidad de talento humano diversificado en carreras que están en el siglo XXI y que son necesarias para ser competitivo. La noche de hoy vamos a estudiar, vamos a compartir con 3 universidades privadas del país. Esto no quiere decir que las otras no van a ser invitadas. En programas futuros vamos a tener las otras universidades para ampliar un poco esta temática. Vamos a unos mensajes comerciales e iniciamos el programa con nuestros invitados de esta noche. Estás viendo este programa gracias a Ficosa Seguros. Cuando lo necesites, lo vas a amar, porque te brinda las coberturas, asistencias y beneficios que necesitas para sentirte tranquilo y protegido. Continuamos entonces con el programa de esta noche. Nuestros invitados de hoy son los siguientes. El perfil de hoy.
Rosalpina Rodríguez, presidenta ejecutiva y rectora de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, tiene más de 25 años de experiencia profesional desempeñados en la educación superior privada de Honduras. Desde hace 15 años, impulsó la conceptualización e implementación de un sistema de centros de educación superior diseñados para estudiantes que laboran, una iniciativa innovadora que ahora atiende a más de 16,000 alumnos. Carlos Echeverría, coordinador general académico y docente de la Universidad Católica de Honduras, licenciado en Filosofía y Estudios de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, máster en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Tecnología Educativa con sede en México, doctor en Teología Bíblica Pastoral por la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, magíster en Economía Aplicada, con especialidad en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en Economía por el Colegio de México y vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenas noches, estimados Rosalpina, Carlos, Julio. Es un placer estar con ustedes. Yo quiero comentarle a nuestros teleaudiencia que El Dato es un programa que se planifica, se desarrolla, se estructura con el debido tiempo. Es decir, muchos de los televidentes que nos encontramos nos dicen qué buen programa, qué organización. Pues eso lleva trabajo, lleva planificación, lleva diálogo previo, porque en 42, 45 minutos que es esencialmente el programa, pues tenemos que potenciar los temas, llegar a conclusiones y demás. En ese sentido les quiero contar una anécdota. A estos tres señores se les dejaron tareas desde hace 2 semanas y hasta anoche las ya mandaron. Así que van a perder puntos, porque realmente le exigen a los alumnos y no me cumplen a mí. Son bromas. No somos cum laude. No son cum laude, vamos a reprobarlos. Don Julio es el que menos cumplió, así que tiene que ganar puntos el día de hoy, en la noche de hoy. Bueno, vamos a comenzar el programa con un tema que es evidente, pero que realmente no lo razonamos. ¿Cuál es la génesis o la problemática por el cual el grado de matrícula de universidades públicas o privadas está tan bajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? La base de la educación primaria y secundaria están incidiendo en esta baja matrícula. ¿Cuál es el efecto en las ciudades rurales y urbanas? ¿Qué podemos hablar de eso, Rosalpina? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación y poner el tema sobre la mesa. Creo que el tema de educación y su relación con la economía y con el desarrollo del país debería ser un tema que estuviera presente en los foros de todos los días. Sobre esa pregunta de por qué tenemos una cobertura tan baja de educación superior, sin duda hay muchos factores, pero el primero que podemos conversar hoy es la cobertura de los diferentes niveles del sector educativo nacional. Veamos la primera gráfica. Y para eso, dentro de las tareas que tuvimos, pues un poco las cifras más actuales que tenemos en temas de cobertura, tenemos en el informe de progreso educativo de FEREMA del año 2022, ya con el efecto de la pandemia, podemos ver, primero, todavía mucho que hacer en la cobertura de educación prebásica en el país, que es la cobertura para niños entre 3 y 5 años. Un efecto muy importante en la cobertura en el primer ciclo de educación básica, que es de 1º a 6º grado, donde Honduras y toda Latinoamérica ha hecho un esfuerzo histórico por mejorar esta cobertura. Se llegaron a tener coberturas por arriba del 90% antes de la pandemia. Esta cifra de 77.2 pues es el reporte más cercano que tenemos después de la pandemia y realmente implica ya un golpe muy fuerte en temas de cobertura y mucha tarea por hacer en los próximos años de recuperar una cobertura que ya como país y como región se había logrado. Después perdemos niños en el tercer ciclo de educación básica, entre el 7º y el 9º grado. Baja la cobertura de 77% a 42%. Antes de la pandemia habían cifras por arriba de 50%.
Y luego en bachillerato cae aún más esa cobertura, en este momento con cifras de 27.7%. Eso significa que de 10 niños que entran a primaria, entonces menos de 3 están saliendo de secundaria. Y esa es la población que pudiera ir a la universidad. Luego tenemos uno de los números más duros, diría yo, en términos de cobertura, que es lo que tenemos en educación superior. Porque tenemos un 16%, y lo más duro de este número no es la cifra en sí, sino que es una cifra que, si mis compañeros la corroboran, es una cifra que hemos tenido en las últimas 2 décadas. La cobertura de educación superior no ha subido en el país, y creo que viendo la siguiente gráfica podemos ver... Pero veamos un poquito, déjeme la gráfica anterior. Don Carlos, ¿qué opinión le merece esta conclusión que tenemos en el sentido que solo el 16% llega a la educación superior? Usted, pues, por sus antecedentes en varias universidades, nos podía compartir su opinión. No hay que echarle la culpa necesariamente a la pandemia, sino, como acaba de decir la señora rectora, ese 16% más o menos se ha estancado, ¿verdad? Crece la población universitaria, sí, pero también crece la población nacional, ¿verdad? Y entonces no pasamos, ¿verdad?, de ese 16%. Hay varios factores que han incidido. Básicamente seguimos con niveles de pobreza, ¿verdad? El problema del desempleo, ¿verdad?, está realmente pasándonos factura. Mucha gente entonces se dedica a trabajar, hay que ganarse los frijoles y ya no puede darse el lujo de estudiar, ¿verdad? Alguna gente entonces también dice, bueno, teníamos empleo por hora, ¿verdad?, ya no puedo ganarme algo para poder estar ahí en la universidad. Todo eso son factores que inciden, ¿verdad? Violencia también. Y luego la migración. La migración entonces es realmente algo que ya empezó a minar el sistema educativo desde antes de la pandemia, porque a veces se cree que la pandemia nos hizo un bajón. Claro que nos hizo un bajón, pero es que ya empezamos a bajar, ¿verdad?, los niveles de cobertura prácticamente en todo el país. ASJ hizo una encuesta, ¿verdad?, entre la gente, y lo realmente duro de tragar es que la mayoría, ¿no?, de los jóvenes que están en edad de estar en media dicen que quieren migrar, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a ese fenómeno, ¿verdad? E incluso alegan algunos, la migración es un derecho. Claro que es un derecho, pero es un derecho secundario. Hay un derecho primario, ¿verdad?, que hay que respetar, que es el derecho local a no tener que migrar, ¿verdad? La oferta local. Y entonces, eso es, ¿verdad? Y después hay que hablar de otro asunto, pero eso lo haremos después, que es nivel educativo, calidad de la educación, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vemos, ¿verdad?, recibiendo gente en menor número, sí, pero también con menor competencia. Ok, veamos la siguiente gráfica. Cobertura de educación superior en Latinoamérica. Quizá para reforzar este punto es importante saber que hablar de cobertura también implica una relación directa del nivel educativo en la fuerza laboral. Así ves, en nuestro país tenemos una fuerza laboral con un nivel educativo promedio de 7 años, entre 7 y 8 años, creo que son las últimas cifras que vi, y eso termina siendo producto precisamente de estos niveles de cobertura. Entonces hay una relación directa de esto con la competitividad de la fuerza laboral. Y para poner esta cifra en contexto de qué representa un 16%, tenemos esta gráfica con algunos comparativos. Primero un comparativo lejano, que es la media de los países de la OCDE. Anda en un 72% de cobertura, es decir, que más de 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años en estos países puede ir a la universidad. Pero veamos el promedio de América Latina, que es un promedio muy cercano, es cerca del 50%, y era un número que comentábamos entre nosotros, hace 20 años era muy diferente, era la mitad de esta cifra. Entonces, en 2 décadas, América Latina ha logrado que la mitad de su población tenga acceso a educación superior. Países cercanos como Costa Rica ha superado esta media de Latinoamérica en 54%,
Y países como Chile, dentro de América Latina, ha superado los indicadores incluso de la OCDE, ¿verdad? Con una cobertura de 82. Quiere decir que un chileno que nace puede pensar que tiene 82% de posibilidades de ir a la universidad. Ahí es donde nuestra cobertura de educación superior se ve con un número crudo y duro en comparación con eso. Don Julio. Sí, yo quisiera también retomar este tema que es muy importante, José Luis, después de agradecer la invitación y de saludar a mis compañeros. Miren, esto no puede, a esto que estamos hablando, el doctor Echeverría y la ingeniera Rodríguez, no podemos restarle importancia porque es crucial en el tema, por varias razones. Pero yo quisiera sumar a lo que ellos ya dijeron, y es justamente el elemento estatus de ingresos que tiene que ver con la educación, porque está muy estudiado esto acá en Honduras y vale la pena que lo digamos. Por ejemplo, a mí me tocó participar en un estudio hace algunos años sobre educación y pobreza, en donde quedaba claro que un jefe de familia que no ha terminado el segundo ciclo de educación básica, es decir, sexto grado, tiene 78% de probabilidad de ser pobre. Un jefe de familia, repito, que no ha terminado o que terminó apenas el sexto grado, el segundo ciclo de educación básica, tiene 78% de probabilidades. Tiramos un modelito de probabilidades para sacar esto y nos dejó realmente frío este dato. Y una persona, escuchen bien, una persona que terminó su secundaria, un jefe de familia que terminó su secundaria, su educación media, estoy hablando que terminó su 12º grado o 11º grado según lo que haya estudiado, tiene apenas el 3% de probabilidad de ser pobre. Eso te da una idea del efecto que tiene la educación, de cómo saltás. Si solo sacaste el sexto grado, tenés casi 80% de probabilidad de ser pobre, si sos jefe de familia. Mientras que si terminaste la secundaria, no estoy hablando de universidad, si terminaste la secundaria, tu probabilidad de ser pobre se reduce apenas al 3%. Entonces, lo que estamos viendo acá, y bien lo explicó la rectora Rodríguez, es que realmente cuando una persona estudia, está casi garantizando que no va a ser pobre. Ojo, lo que no significa que no va a tener problemas económicos, ¿verdad? Todos tenemos problemas económicos, pero es importante dar esta cifra porque esto nos indica la tragedia que ha significado para todo el país el hecho de no haber invertido adecuadamente en educación. Bueno, muy interesante lo que nos decía Julio. Vamos a continuar con esta temática después de estos mensajes comerciales. Sé uno de los 100 ganadores del Carnaval de Premios de Banrural. Gana televisores de alta definición, tablets de última generación, parlantes inteligentes y disfruta momentos especiales con tu familia y amigos. Participar es muy fácil. Abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo desde 1.500 lempiras. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Si deseas obtener más información acerca de este programa, ingresa a www.radiohrn.hn en la sección Negocios y Finanzas, seleccionando la casilla El Dato, donde encontrarás las noticias económicas más importantes del acontecer nacional. El dato de la semana es presentado por VAC. Lo más importante es construir sueños juntos, creer en tus metas. Lo más importante para nosotros es impulsar tu negocio. VAC, el valor de lo que importa. Las remesas han sido una de las principales fuentes de divisas para la economía hondureña en las últimas décadas, lo cual genera bienestar y crecimiento en las familias. Es por ello que el adecuado manejo de esta transacción por parte de las instituciones capacitadas es vital para el país. Este producto de la vivienda con la remesa
para la facilidad de acceso a mí me parece sumamente interesante y me imagino que está creciendo sustantivamente, orgánicamente. Ahora bien, hay un valor agregado para el que recibe la remesa, donde la vivienda le puede ofrecer cómo utilizar mejor estos valores, porque sabemos que a veces se pierden esos valores, no necesariamente en algo que impacte en la economía del país y en el bienestar y en beneficio de las familias en Honduras. José Luis, esa es la diferencia cuando es un banco quien interviene en este proceso de recibir, digamos, las remesas. Comúnmente sabemos que en el mercado hay muchas oportunidades de recibir un dinero y simplemente, como bien lo mencionas, es una transacción donde no sabemos finalmente en qué se va a invertir. ¿Qué queremos? Queremos que estos clientes que hoy están transando, recibiendo las remesas, se sientan que son parte de la vivienda y al ser parte de la vivienda puedan acceder a una gama de productos y servicios. Qué bueno sería en un futuro poder ofrecer un crédito basado en la fuente de pago de las remesas, que nosotros podamos ver que si es algo recurrente, pueda ser el apoyo para una inversión o para un proyecto de emprendimiento o para adquirir una vivienda. Eso nos lo dará el conocimiento y la experiencia en este producto. También queremos ofrecer todo el ecosistema de pagos del banco al servicio de los clientes, poder tener alternativas de ahorro, poder tener alternativas de inversión y como bien lo dices, ese es el complemento perfecto a un ingreso que sabemos que para un hermano lejano es difícil de generar, pero que ojalá tenga el mejor uso posible dentro de Honduras y que se pueda capitalizar y aprovechar para todas las familias hondureñas. Esperamos agregar ese valor, como tú bien lo mencionas, y seguir fortaleciendo nuestra oferta de valor para todos los clientes que reciben remesas. Recientemente recibieron una calificación muy buena, AAA, si no me equivoco, de Standard & Poor's. Y me imagino que tienen una doble supervisión. Es decir, que para mí, como expresidente de la Comisión de Banco y Seguros, es una obligación más, pero es una garantía más para el usuario de cumplir estándares de supervisión de Colombia y de Honduras que van muy relacionados con un estándar internacional. Así es, como bien lo mencionas, pues nosotros tenemos la regulación de origen en Colombia, tenemos que cumplir ante toda la normatividad de la superintendencia en Colombia, también somos vigilados por la Comisión en Honduras, entonces eso hace que tengamos, como bien lo mencionas, esa doble vigilancia que a su vez es una carta de garantía para nuestros clientes y estamos muy supervisados. Entonces cuando obtenemos estas calificaciones creo que son una voto de confianza de nuestros reguladores, un voto de confianza de las calificadoras, un voto de confianza de muchos inversionistas y que le dé seguridad a nuestros clientes, que es lo que principalmente queremos. Aparte de las calificaciones AAA locales, tanto del banco como de la aseguradora de la vivienda en Honduras, nosotros también tenemos calificación internacional como grupo. Y esa calificación pues obviamente está sujeta a la rendición de unos informes trimestrales ante un mercado muy amplio de inversionistas y donde siempre buscamos mostrar cómo la vivienda va haciendo un mejor desempeño desde el punto de vista de riesgo, de administración de recursos, de cuidado de su patrimonio y esperamos que eso sea una carta de garantía para todos los hondureños para poder seguir apostando en la vivienda como ese sitio para administrar sus ahorros, sus inversiones y también como la primera opción de financiación para ellos. Gracias a la participación del sector bancario del país, las remesas permiten que muchos de los hogares tengan acceso a la alimentación, educación y salud. El dato de la semana fue presentado por BAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. BAC, el valor de lo que importa. Bueno, regresamos y estamos hablando un poco de la problemática de la base previa a entrar a la universidad. Hace unas semanas, escuchando al líder del Partido Popular de España en uno de sus discursos, decía él lo importante que es que los programas académicos sean aprobados en el Congreso o en el Senado, porque indiscutiblemente ese cambio cada 4 años que el Ejecutivo hace de los programas académicos tiene un efecto sustantivo y aquí cada 4 años están cambiando y replanteando el modelo, que el morazánico, que esto, que el otro. Eso tiene una incidencia a mi criterio del grado y la calidad de estudiantes que estamos generando, ¿verdad? Entonces concluyamos este tema para pasar al siguiente, Rosalpina. Yo resaltaría un poco en relación a lo que decía Julio de la importancia y la fuerza que tiene la educación como una herramienta de movilidad social. Y no solo de movilidad social en una generación, sino el efecto que tiene intergeneracional también, porque una persona que estudió secundaria
seguramente va a querer que sus hijos al menos alcancen ese nivel. Una persona que tuvo oportunidad de ir a la universidad difícilmente va a permitir que un hijo no alcance por lo menos nivel secundario. Entonces tiene también un efecto intergeneracional y sin duda un efecto directo en el desarrollo económico y social de los países. Julio, vamos a entrar a un tema que yo creo que usted es la persona más idónea para que nos pueda hacer un análisis. La importancia de la educación universitaria privada versus la educación pública. Usted fue vicerrector de la Autónoma y ahora es rector de una universidad privada. Sí, porque la gente dice, bueno, está la privada, hay un costo, la Autónoma no tiene costo. Mentiras, tiene un costo, el presupuesto de la República. Y eso lo pagamos todo con impuestos y por eso deberíamos ser más exigentes. Entonces yo creo que esta temática, el que puede iniciar el debate es usted, porque ha estado en ambos lados. Sí, yo creo que lo más importante es dejar bien claro esa proposición suya de ahora. La educación nunca es gratuita. Todo lo relativo a la educación en general es económica y todo tiene un costo y por lo tanto también todo implica ganancias. Así es que creo que esa leyenda de que la educación del Estado, porque no le voy a llamar pública, le voy a llamar porque al final estatal. Toda la educación es pública, ¿no? En el sentido de que es un bien público al que todos podemos acceder, toda tiene un costo. Y si me apuran, te digo una cosa, la educación pública, la educación estatal, en este caso, por ejemplo, la de las universidades como la Universidad de Agricultura o la de la Autónoma o la Pedagógica, es mucho más cara que la privada. Cada estudiante matriculado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o en la Pedagógica cuesta 4 o 5 veces lo que cuesta cada estudiante en la universidad. Así están las diferencias, José Luis, ¿verdad? Cada estudiante de una universidad pública cuesta 4 o 5 veces lo que cuesta un estudiante en una universidad privada, por muy cara que sea. Entonces, vale la pena que entendamos esto. La educación implica un esfuerzo nacional, un esfuerzo económico nacional de inversión para poder generar riqueza futura, ¿verdad? Y yo creo que si lo miramos con esa visión, podemos entender por qué a nosotros nos ha ido tan mal económicamente, porque Honduras es un país que no puede salir de su desarrollo y de los bajos ingresos sobre todo. ¿Por qué, José Luis, una persona, por ejemplo, que trabaja en algo que no requiere de mayores estudios, como por ejemplo un vigilante o una empleada doméstica, gana aquí un promedio de entre 6,000 y 8,000 empiras al mes y en los Estados Unidos gana 10 veces más, 80,000 empiras? Eso se entiende justamente por la visión que no hemos logrado nosotros adoptar adecuadamente de lo que debe ser el sistema educativo en el país. Ok, veamos el siguiente gráfico sobre la oferta académica por grado de educación superior de Honduras en el 2019. Don Carlos. Bien, aquí tenemos entonces, ¿verdad? Estos colores nos van dando los distintos grados académicos. Primero, ¿verdad? En el azul más pálido, en el celeste, ¿verdad? Está algo de lo cual tenemos que hablar un poquito más dentro de algunos minutos, que es la educación técnica. Carrera corta. Una carrera que entonces da incluso a algún profesional nuevas herramientas, pero que también le permite a alguien en poco tiempo, ¿verdad?, tener la posibilidad de estar en el mundo del trabajo habiendo pasado por la universidad. Lo cual quiere decir que tocó de cerca la ciencia y la alta tecnología. Lo que se mira en rojo es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Ahí están las licenciaturas. Esa es la formación profesional, 4, a veces 5 años. En caso de medicina siempre es especial, un poco más largo, ¿verdad? Y de ahí viene un intermedio entre el azul y el rojo, ¿verdad?, que son ya especialidades. Y se abre después el morado como una maestría. Y vemos que solamente el 1.7% del esfuerzo está a nivel doctoral. Aquí entonces marcamos un rezago
de la Universidad Nacional. Cuando digo nacional no me refiero a la autónoma, de la Universidad de Honduras, el Sistema Universitario de Honduras. El rector de Herrera de la Universidad Autónoma a veces utiliza ese concepto, la Universidad de Honduras, pero no está hablando de él, está hablando de todo el sistema universitario. Entonces, eso es muy pobre en cuanto a la oferta que tienen los países, incluso latinoamericanos, están ofreciendo cantidad de doctorados. Porque el doctorado entonces tiene, ¿verdad?, la facultad como de arrastrar, ¿verdad?, todo el resto del sistema educativo. Y los doctores se convierten en profesores, ¿verdad?, de los otros niveles. No es lo mismo enseñar, ¿verdad?, desde una licenciatura a otros que van a ser licenciados, como es lo que hemos venido haciendo casi todo el tiempo, que ya tener gente que tiene una maestría, que es mi profesor, no digamos cuando ya son doctorados. Entonces, este es realmente importante. Y también lo que hay que ver es la participación de los privados en este nivel de posgrado, ¿verdad?, que sí se está, yo diría, compitiendo, si vale el término, ¿verdad?, más o menos de una manera correcta. Ahora, don Carlos, y invitados Julio y Rosalpina, la temática es que yo siento que muchos hondureños sacan su grado y pregrado acá y se van afuera a sacar un doctorado o un máster, 2 máster, terminan sacando un doctorado y cuando regresan a Honduras es bien difícil que encuentren trabajo. Y si lo encuentran, es subvaluado, pagado muy mal. Entonces, ahí hay un tema que es preocupante. No porque el hondureño joven no quiera hacerlo, lo quiere hacer, pero si lo hace, tiene el riesgo de quedarse donde lo está haciendo. Y ahí tenemos una, yo no diría una migración, yo diría ya se fueron. Ya desde que se fueron a estudiar, decidieron quedarse. Y tenemos mucho talento en el mundo que podía estar en el país. Ahora, sobre esta gráfica, yo creo que Rosalpina está ansiosa de hablarnos de los técnicos universitarios, que es un tema fuerte de la universidad que ella preside. Sí, gracias, José Luis, porque yo creo que también lo amarramos con el otro tema. Estamos hablando que 65% de la oferta, de la cobertura está en pregrados, porque lo otro es posgrados. Esto debería ser muchísimo más amplio en un país como el nuestro. Y tenemos experiencias, porque yo creo que es importante conocer la situación del país y tratar de buscar buenas prácticas en la región de qué ha pasado. Acabamos de ver uno de los mejores indicadores en Latinoamérica, que es Chile, que tiene un 82% de cobertura. La cobertura de Chile creció 40% en los últimos 10 años a través de formación profesional y técnica profesional. Y quiere decir que duplicaron su cobertura con este tipo de formación. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque la formación corta, de carreras cortas, universitarias y no universitarias, porque la formación profesional puede caer en un ámbito postsecundario, no universitario también, son programas cortos, generalmente muy ligados a requerimientos de las industrias de mayor desarrollo en un país, tienen un altísimo retorno a su inversión. Para darte una idea, un joven que estudia con nosotros una carrera de 2 años, ganando salario mínimo al salir, recupera lo que invirtió en sus estudios en 6 meses. Entonces, además, para las familias o para el Estado, la recuperación de la inversión de una carrera técnica es mucho más rápida que la licenciatura. Pero sobre todo, las carreras técnicas tienen también una flexibilidad curricular mucho mayor, que permite que puedan estar mucho más actualizados en temas y que puedan rápidamente evolucionar en los temas de mayor cambio, como lo es la tecnología. Y la tendencia en Latinoamérica ha sido que áreas como tecnología, salud, agricultura, son 3 de las disciplinas donde más impacto tiene la formación profesional. Todo lo que es tecnología, salud y todo lo que es el trabajo agrícola o de campo, que tiene muchos... Un componente de innovación. Sí, y tiene muchos espacios laborales muy concretos. Por ejemplo, un catador de café puede ser una formación postsecundaria, corta, que habilita y le da todas las competencias que ese catador necesita. No, Rosalpina, yo le pongo un ejemplo porque es real, el tema de los enfermeros. Es un tema que realmente lo tenemos al día a día. Es un tema que tenemos que buscar un equilibrio. Si es bien cierto, tenemos que llegar a un grado de formación, no podemos menospreciar lo que ya ha existido en el país y que con mucha
trayecto y años y experiencia se ha hecho. Y tiene que ser un esfuerzo de Estado, ¿verdad? Donde la pirámide de las disciplinas de mayor impacto en la atención, en la asistencia social, por ejemplo, o de mayor impacto en la producción, puedan irse profesionalizando poco a poco, porque eso es algo que puede tomar décadas, pero creo que debe haber un esfuerzo nacional por intentar profesionalizar mucho de las posiciones, los espacios laborales que tienen que ver con la atención y la ¿Qué producción. porcentaje en Unitec es técnico y qué porcentaje es el formato normal? Bueno, nosotros ya tenemos más o menos esta misma proporción, entre 16 y 20% de nuestro pregrado son programas técnicos precisamente en salud, tecnología y áreas que permiten la habilitación para el trabajo, como puede ser diseño de interiores, otras disciplinas que habilitan directamente para el trabajo en 2 años. Nuestra carrera de chef todavía sigue siendo una licenciatura, pero por ejemplo en turismo hay muchísimos espacios laborales. Sí, pero tienen que bajarle, porque para mí los jóvenes que están ahí, que quieren estudiar mínimo, deberían estar 2 años por lo menos, para que ya puedan salir al mercado laboral y puedan financiar su... ¿Y en la Católica cómo estamos, don Carlos? Estamos estudiando, ¿verdad?, abrir una serie de carreras técnicas, estamos un poquito más atrás, pero quiero indicar lo siguiente: cuando aparece una innovación, y esto es una innovación en el sistema de educación superior, esa innovación cuestiona lo que se está haciendo, ¿verdad?, en los demás niveles o subniveles, grados. El técnico, ¿verdad?, como su palabra lo indica, ¿verdad?, es alguien que tiene una formación eminentemente práctica. Claro que sí. Nuestras licenciaturas, ¿verdad?, históricamente han sido quizá demasiado teoréticas. Entonces no es lo mismo formarse continuamente en el campus de la universidad. Como en la práctica. Habría que ver los laboratorios, ¿verdad?, y los simuladores que tenemos. Pero, ¿verdad?, que formarse, digamos, en contacto con una realidad viva, con los equipos que van a estar utilizando. Es como cuando se abrieron, por ejemplo, voy a poner el caso de una carrera muy tradicional, Derecho. En un momento en que entonces se cambió el sistema, ya no era por escrito, era el juicio oral, ¿verdad? Entonces las universidades tuvieron que tener su sala de juicio oral, ¿verdad? Y eso fue un despertar también dentro de la mía carrera de Derecho, porque entonces ya eran circunstancias, ¿verdad?, que repetían lo que estaba sucediendo en la realidad. Perfecto, don ¿verdad? Carlos. Julio, el mismo José Cecilio del Valle, si me permite eso, ¿verdad?, ya lo señaló en 1810, ¿verdad?, Más de 2 siglos. que hay que ir entonces a la naturaleza y a la ciudad, etcétera, y no quedarse en el recinto escolar, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien subrayado. Sí, Julio, al igual que mis colegas, ha habido históricamente, y esta pauta la da la autónoma, por supuesto que es la más grande, ¿verdad?, una preferencia por las carreras de grado, de licenciatura, por encima de las tecnológicas. Yo tengo que decir que durante el tiempo que yo estuve como vicerrector en la autónoma, se abrió y se fortaleció la dirección de carreras técnicas, ¿verdad? Y lo mismo está pasando con la José Cecilio del Valle. Ahora estamos reforzando, igual que dice el doctor, ¿verdad?, fuertemente este tema con un agregado que yo creo, me imagino que también mis colegas lo están haciendo. Yo no tengo espías, por si acaso, así que no sé mucho de las universidades de ustedes. Yo creo que sí, pero bueno. En todo caso, me gusta decir esto, y lo repito cada vez que puedo: la educación superior universitaria privada en Honduras es un ejemplo, yo se lo doy a mis estudiantes de microeconomía, es un ejemplo de un mercado competitivo. Es muy competitivo. Es muy competitivo. Nosotros competimos mucho, ¿no? Y entonces la información en la competencia es muy importante. Entonces, el tema, mira, nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratando de generalizar las carreras técnicas y haciéndolas cortas, prácticamente todas, de manera que el 100% o algo muy parecido al 100% de los créditos de estas carreras cortas te den crédito, valga la redundancia, para seguir en tu licenciatura. Y entonces tú puedes tener ya un diploma, estar formado, ¿verdad?, ponerle mucho énfasis en la parte práctica, como decía el doctor, en los primeros años, para que tú te formes rápido y después puedas ir ya a los temas a sacar tu grado y los posgrados que son importantes. Me parece que ahí, José Luis, es muy importante que los universitarios o los gestores universitarios
seamos muy pragmáticos y entendamos el movimiento de los tiempos. Mira, hace poquito dos famosos especialistas, Carl Frey y Michael Osborne, hicieron un estudio que a mí me dejó muy sorprendido, ¿verdad? Prácticamente en 10 años, si seguimos así, la educación universitaria no va a servir para nada. Entonces, tenemos que cambiar. Se van a quedar sin trabajo. Exacto, tenemos que reconvertirnos, porque la inteligencia artificial nos agarró prácticamente sin estar preparados, y si no cambiamos, las empresas van a requerir otro tipo de tecnología y no la que nosotros estamos proveyendo. Ok, continuamos con el programa, unos temas sumamente interesantes, y aunque usted no lo vea, hay una vinculación económica y financiera con usted, con su familia y con la mayoría de los hondureños. Mensajes comerciales. Con tu tarjeta de débito Visa de Banco Lafice, tu plan de tener una moto se puede hacer realidad. Por cada 300 lempiras que compres, participas en el sorteo de 13 motos. Banco Lafice, soluciones sin fronteras. Si deseas obtener más información acerca de este programa, ingresa a www.radiohrn.hn en la sección Negocios y Finanzas, seleccionando la casilla El Dato, donde encontrarás las noticias económicas más importantes del acontecer nacional. Bueno, este es un tema apasionante. Realmente, al pensarlo en ello, solo me acordé de mi época universitaria en Brasil y en Costa Rica, que es un tema interesante para tocarlo en otra ocasión. Yo creo que el público se va a preguntar y se pregunta, bueno, Julio Raudales dijo que la universidad pública es más cara que la universidad privada. Y no deja de tener razón. Ahí hay una cuantificación del aporte del Estado a la universidad y la mejor administración que debería de tener. Y por eso yo sí creo en ciertas medidas en la autónoma, porque no podemos estar botando dinero con la gente que no esté motivada, que no esté interesada. Cada estudiante que se matricula en la autónoma y pierde, es el Estado que pierde, es la opción y la oferta académica que andamos buscando. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hacen los padres en poder matricular a una universidad privada es una inversión válida. Yo lo veo como una inversión válida, que realmente los hijos tienen que valorizarla, aprovecharla y rentabilizarla lo mejor posible, porque indiscutiblemente, como dijo Julio, hay una competitividad entre las propias privadas donde están queriendo ofrecer lo mejor, de fonda, con los maestros, con los laboratorios, con todo lo que conforma una universidad privada. Ahora bien, sabemos que hay una responsabilidad social universitaria privada, es decir, ¿cuál es el papel que juegan? ¿Cómo esos alumnos con alta evaluación académica se pueden beneficiar? Que salen del colegio, que ya están en la universidad, pueden beneficiarse, Rosalpina. Sí, creo que el punto que has hecho es muy importante, porque en algunos países el financiamiento de la educación superior es mixta. En nuestro caso tenemos dos extremos, ¿verdad? O la financia la familia o la financia el Estado. En nuestro caso, como universidades privadas, nosotros tomamos con mucha responsabilidad que efectivamente quien está pagando los estudios de ese joven es una familia, y en nuestro país no necesariamente los que más tienen. Nosotros tenemos en nuestras aulas personas que vienen de familias que hacen un enorme esfuerzo por asegurar que sus hijos cursen la carrera que venden quieren. Tortillas. Yo conozco señoras que hacen tortillas todo el día para que sus hijos vayan a una universidad privada. O los propios jóvenes. O sea, nosotros tenemos jóvenes que realmente llevan un trabajo a tiempo completo, con un salario mínimo, y que dedican 40% de ese salario mínimo a cursar sus estudios universitarios. Y eso lo tomamos con una enorme responsabilidad. Y dentro de este aspecto de responsabilidad social, por ejemplo, en la universidad que yo represento, más del 75% de los estudiantes que estudian con nosotros tienen algún tipo de ayuda financiera por parte de la universidad, ya sea temporal, porque es increíble cómo nosotros hacemos un corte transversal de la sociedad. Entonces, si hay un problema en la industria, por ejemplo, inmobiliaria, pues seguramente hay muchos hijos de padres de esa familia, entonces hay muchos aspectos temporales o permanentes. Y además de eso tenemos y seguimos fortaleciendo cada vez más nuestros programas de becas. En UNITEC tenemos más de 800 estudiantes becados.
Beca completa. Becados. Y creo que son mecanismos, la gran mayoría beca completa. Y son mecanismos de equidad muy importantes, porque lo que se necesita es acercar las oportunidades, porque el tema de equidad no solo es el acceso, ¿verdad? Yo creo que debe haber equidad en el acceso, equidad en la permanencia y equidad en los resultados. Entonces, para muchos jóvenes se necesita apoyarles, primero, para que puedan estar en la universidad y que puedan permanecer en ella y lograr los mismos resultados. Y eso es lo que nos impulsa a cada vez más ser muy eficientes en el uso de nuestros recursos, porque en Honduras casi todas las universidades se manejan a través de fundaciones donde tienen que reinvertir todos sus excedentes, y nosotros, la gran mayoría de nuestros excedentes se utilizan en fondos de becas para que estudiantes de clases desfavorecidas puedan entrar y permanecer en la universidad. Don Carlos. Hay que ver que el quintil superior, ¿verdad? Gente que tiene mucho dinero, que está en el nivel económico de arriba, sus hijos están en el exterior, por lo general, ¿verdad? Entonces, los que se quedan en Honduras, ¿verdad? Son clase media alta, ¿verdad? Y clase media abunda eso. Y algunos sí, hay que ayudarles para que puedan continuar estudios. De alguna manera lo que hacemos es una repartición de la riqueza, ¿verdad? Porque ¿de dónde salen los fondos de la universidad privada? Bueno, básicamente salen de la familia, ¿verdad? Es decir, de vez en cuando, todos los estatutos dicen que aceptamos donaciones, legados y herencias, ¿verdad? Cosa que creo que no está llegando, ¿verdad? Sino que son los padres de familia. Entonces, yo tomo parte de ese capital que me han dado padres de familia y beneficio a otras familias de menores recursos. Entonces, hacemos ahí una función social. Ahora bien, hay que ver que la universidad también contribuye, no solamente con becas, ya don Julio lo decía, ¿verdad? Estamos aliviando al Estado, ¿verdad? Un determinado gasto que el análisis que hace, que nosotros compartimos, es superior en el nivel entonces estatal que en el nivel privado por alumno graduado. Adicionalmente, si estamos hablando, ¿verdad?, de responsabilidad social, la responsabilidad social no solo es medible, ¿verdad?, con el dinero. Hay responsabilidad social cuando una universidad decide hacer investigación, ¿verdad?, porque está investigando su propia realidad. La universidad que no investiga está condenada a ver el mundo con ojos prestados, ¿verdad? No puede ser. Por el retrovisor. Y vinculación, ¿verdad?, con la comunidad, claro, y atender a los problemas de ellos también es, ¿verdad?, responsabilidad social empresarial. Así es. Julio. Yo creo que hay que diferenciar, aprender y tratar de entender cómo funcionan algunos países o algunas sociedades que tienen mucho éxito en esto. El primero que se me ocurre, por supuesto, es los Estados Unidos de América. La Fundación Rockefeller, Andrew Carnegie, los grandes multimillonarios de aquel país, ¿verdad?, dedican su vida, al final de sus años incluso, a mantener una gran cantidad de universidades, ¿verdad? La Universidad de Harvard es mantenida por los Rockefeller, ¿verdad? Acá en Honduras también sucede con algunas universidades privadas, y eso es muy positivo. En el caso de la Universidad José de Silva del Valle, yo les quiero decir que estamos trabajando, yo tengo un programa ya que está creciendo mucho, para acercar a los donantes, ya sean privados o ya sea de la cooperación internacional. Hay agencias internacionales como AID, como la Cooperación Española, que están interesadas en crear programas de beca. Entonces les estamos ayudando a trabajar esto para que apoyen a aquellos estudiantes brillantes que están por ahí. Imagínate, yo siempre me pregunto cuántos Steve Jobs, ¿verdad?, cuántos Elon Musk tenemos nosotros en esos cerros, ahí en el Berrinche, ahí en el Reparto, ¿verdad?, que si les diéramos la oportunidad, probablemente podrían hacer mucho por la humanidad. Entonces yo creo que es importante avanzar en esto, lo que decía el doctor y lo que decía también la ingeniera Rosa Alpina, es muy importante fortalecer estos programas de responsabilidad social universitaria para asegurarnos que los más pobres, aquellas personas que no tienen oportunidad si no se les ofrece, puedan acceder a esto. Bueno, yo creo que ha sido un programa interesante, el tiempo se ha ido rápido para una temática que vamos a tener otros programas y vamos a invitar a otras universidades. Mando saludos a Ricardo Yahar, que me acaba de escribir de San Pedro, diciéndome, ¿y la USAP? ¿Y la USAP? Bueno, vamos a traer la USAP, hay que vamos traer a traer la UTH, UTH, un saludo. Vamos a traer a la Universidad Autónoma. Creo que es un tema interesante. Para mí, el esfuerzo que los hondureños hagamos en conjunto en la formación educativa, desde la primaria, la secundaria, la universidad, nos va a dejar un frente diferente. Y no nos vayamos
Rosalpina hablaba de Chile, yo hablo de Costa Rica, ahí nomás. Solo nos cruzamos ahí, si nos deja pasar Ortega, solo nos pasamos por ahí y vemos Costa Rica, donde yo estudié, donde realmente el índice y la calidad del estudio realmente es admirable. Es decir, en un país que tenemos a 1000 kilómetros, por decir una distancia. Agradezco a los tres haber aceptado la invitación, les deseo éxito, creo que ha sido un programa que ha dejado esa inquietud, sobre todo de ese presupuesto público que se aporta a la educación. ¿Será que solo hay que darlo a la autónoma? ¿Será que deberíamos repartir ese pastel entre todas las universidades sin menoscabar a la autónoma y dejar que sea el hondureño que decida a dónde quiere estudiar? Buenas noches y gracias por compartir esta noche. Muchas gracias. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.